No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía alrededor de 9 años cuando ocurrió algo que, hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar del todo. Estábamos visitando a los padres de mi mamá y nos quedamos a dormir en su casa. Era una de esas casas antiguas, llenas de muebles viejos, mesas pequeñas en cada rincón, pasillos largos y habitaciones que de noche se sentían enormes y extrañas. Aquella noche había una tormenta muy fuerte. Los truenos eran tan potentes que hacían vibrar las ventanas y los relámpagos iluminaban todo el cielo una y otra vez. En medio de uno de esos truenos me desperté sobresaltado. Afuera seguía lloviendo con fuerza y cada relámpago encendía por completo la habitación durante una fracción de segundo. Entre destello y destello noté algo que no encajaba. Desde la rendija de la puerta se colaba una luz extraña, un resplandor verdoso que no venía del exterior. No era el color blanco de los relámpagos ni la luz amarilla de alguna lámpara. Era un verde raro, opaco, casi enfermizo. Me quedé unos segundos en la cama mirando esa luz, tratando de entender qué era. Pensé que tal vez alguien había dejado una televisión encendida o alguna luz rara en el pasillo. Con la curiosidad ganándole al miedo, bajé de la cama y caminé a tientas por la habitación oscura. Como el cuarto no era mío y estaba lleno de muebles que no conocía, terminé golpeándome durísimo la cadera contra una mesita. El dolor fue tan fuerte que casi me caigo, pero no grité, solo apreté los dientes y seguí caminando. Años después todavía despertaría con un moretón enorme que me confirmaría que aquello no había sido un sueño. Cuando por fin llegué a la puerta, vi que la luz provenía del cuarto de enfrente, donde dormía mi mamá. Me acerqué lentamente por el pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me retumbaba en los oídos. Al llegar al marco de la puerta me asomé y lo que vi me dejó completamente paralizado. En medio de la habitación había algo que no tenía forma de ser real. Era como un portal, un círculo enorme de casi 1 metro de alto, suspendido en el aire, girando lentamente como una especie de escultura viva. De su interior salía una mano gigantesca que también rotaba lentamente, como si todo el conjunto estuviera dando vueltas sobre su propio eje. No era una mano normal, era demasiado grande, demasiado delgada, con dedos largos, huesudos, con uñas profundas y venas que se marcaban bajo una piel tan fina que parecía de papel. La cosa entera emitía una luz verdosa, enfermiza, como si estuviera hecha de una energía que no pertenecía a este mundo. No era transparente, pero tampoco era completamente sólida. Se veía como la visión nocturna de una cámara vieja, con una textura granulada, solo que el doble de extraña. Siempre he dicho que era como ver algo doblemente granulado, y aunque suene raro, es la única forma que tengo de describirlo. Mi cerebro de niño no podía procesar lo que estaba viendo. No entendía si estaba soñando, si seguía dormido o si de verdad había algo invadiendo la realidad frente a mis ojos. Me quedé ahí, con la boca abierta, mirando cómo esa cosa giraba lentamente en silencio, completamente inmóvil, como si no le importara que la estuviera observando. Podía ver cada detalle, la piel traslúcida, las venas, las uñas, la forma imposible de esa mano saliendo de un círculo de luz. Sentí un terror que nunca había sentido antes. Quise moverme, pero el cuerpo no me respondía. Quise correr, pero las piernas no reaccionaban. Era como si el miedo me hubiera congelado. Después de unos segundos que se sintieron como minutos, logré reaccionar y empecé a llamar a mi mamá con la voz temblorosa. Gritaba su nombre una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que por fin despertó. Su cama estaba del otro lado de la habitación, debajo de la ventana, lo que significaba que para llegar hasta ella tenía que correr justo al lado de esa cosa. Mi mamá se incorporó, todavía medio dormida, y me dijo que fuera con ella. Yo miré de nuevo esa figura giratoria, que seguía ahí como si nada, sin moverse, sin reaccionar, sin mostrar ninguna emoción. Tragué saliva, reuní todo el valor que tenía y corrí tan rápido como pude. Pasé a su lado y, para mi sorpresa, no hizo absolutamente nada. No se movió más rápido, no me siguió, no reaccionó. Solo siguió girando lentamente, como si yo no existiera. Mi mamá me abrazó, me metió en su cama y en cuestión de segundos volvió a quedarse dormida. Yo me quedé despierto, mirando hacia donde estaba esa cosa, sin atreverme a moverme. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero sé que tardé mucho tiempo en cerrar los ojos. A la mañana siguiente desperté con un moretón enorme en la cadera,
justo donde me había golpeado con la mesa. Mi mamá estaba convencida de que había tenido una pesadilla. Recordaba que yo había ido a su cama en medio de la noche, pero juraba que no había visto nada raro en la habitación. Yo sabía lo que había visto, lo recuerdo con demasiada claridad. Nunca supe qué era o por qué apareció, pero sé que no fue un sueño, porque los sueños no dejan moretones, y porque el miedo que sentí aquella noche fue demasiado real. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho una tormenta, cada vez que veo un pasillo oscuro iluminado por relámpagos, una parte de mí vuelve a ese momento, a ese niño de 9 años, de pie en un pasillo, mirando algo que no debería existir. Y todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera corrido, si me hubiera quedado un poco más, si hubiera intentado tocarlo, o si en realidad ese portal no estaba ahí para asustarme, sino para llevarme a algún lugar del que quizá nunca habría regresado. Nunca pude despedirme de mi perrito de la infancia, Panqué. Murió hace 2 años y aunque suene exagerado, fue una de esas pérdidas que se te quedan atoradas en el pecho. Crecí con él, dormía conmigo, me acompañaba cuando estaba triste, cuando estaba enferma, cuando no quería hablar con nadie. Era mi refugio. Y cuando se fue, no estuve ahí para decirle adiós. No pude abrazarlo por última vez, no pude mirarlo a los ojos, no pude agradecerle por todos esos años. Esa idea me persiguió durante mucho tiempo y me dolía más de lo que me gustaba admitir. A veces soñaba con él, pero eran sueños borrosos, confusos, sin forma. No era lo mismo. Yo necesitaba algo más. Necesitaba sentir que se había ido en paz, que no se fue pensando que lo había olvidado. Y aunque intenté convencerme de que solo era un perro y que así es la vida, la verdad es que Panqué era familia, era parte de mí. Hace 1 o 2 meses pasó algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Esa noche me desperté de golpe, sin razón aparente. No había ruido, no había pesadillas, no había nada que me hubiera sacado del sueño. Simplemente abrí los ojos. Mi cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que entraba por la ventana, y tardé unos segundos en entender dónde estaba. Entonces lo vi. Panqué estaba al pie de mi cama, no como un recuerdo, no como una sombra, no como una silueta borrosa. Estaba ahí, tal como lo recordaba, con sus orejas, su mirada, su postura tranquila, sentado, mirándome como solía hacerlo cuando quería que lo subiera a la cama. Me quedé congelada unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, convencerme de que estaba soñando, pero se veía tan real, demasiado real. Nos miramos por un momento. Yo no podía moverme, no podía hablar, solo respiraba despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Y entonces, como si fuera la cosa más normal del mundo, Panqué dio un pequeño salto y se subió a la cama, se acomodó a mi lado y se recostó. Sentí su peso. Sentí el calor de su cuerpo, sentí cómo se hundía un poco el colchón cuando se acomodó junto a mí. Puse la mano con cuidado y lo toqué. Su pelo, su lomo, su cuello, era exactamente como lo recordaba. Cerré los ojos y lo abracé, como tantas veces había hecho cuando era niña. En ese momento no sentí miedo, no sentí sorpresa, solo sentí paz, una paz profunda. Como si todo ese dolor que había cargado por no poder despedirme se hubiera disuelto de golpe. No sé cuánto tiempo estuve así. No sé si fueron minutos o segundos, solo sé que me quedé dormida abrazándolo. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo cansado, como si no hubiera descansado bien. Me senté en la cama y por un momento me quedé mirando al pie de la cama, esperando verlo ahí otra vez. Pero ya no estaba. Entonces sentí la picazón, primero en los brazos, luego en el cuello, después en el pecho. Fui al espejo y vi que tenía ronchas, exactamente las mismas que me salían cuando dormía abrazada a Panqué. Yo era alérgica a su pelo, siempre lo había sido, y aún así nunca dejé de abrazarlo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se estremeció, porque si solo hubiera sido un sueño, ¿por qué tenía urticaria? ¿Por qué mi cuerpo había reaccionado como si realmente hubiera estado en contacto con él? Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Parte de mí sabe que lo más probable es que haya sido un sueño muy vívido. El cerebro es poderoso, la mente puede crear sensaciones tan reales que engañan al cuerpo. Lo sé, lo entiendo, pero otra parte de mí quiere creer que Panqué vino a despedirse,
que regresó solo una vez más, que vino a decirme que estaba bien y que no me guardaba rencor por no haber estado ahí porque sabía cuánto lo había querido. Desde esa noche, cada vez que pienso en él, ya no siento el mismo nudo en la garganta, ya no siento esa culpa pesada. Ahora, cuando recuerdo su carita, su forma de caminar, su manera de dormir hecho bolita a mis pies, siento algo distinto, siento calma. Me gusta pensar que, de alguna forma, encontró la manera de volver, no para quedarse, no para asustarme, sino para cerrar un ciclo, para despedirse como se merecía y para recordarme que el amor no se va con la muerte porque los vínculos verdaderos no desaparecen, y que a veces, cuando el corazón lo necesita demasiado, quienes ya no están encuentran la forma de regresar, aunque sea solo por una noche. Vivo en una zona rural de mi estado. Para que te des una idea, de esas donde tienes que manejar al menos 30 minutos solo para llegar a una tienda. Aquí no hay tráfico, no hay luces por todos lados, no hay ruido constante. De noche, cuando todo se apaga, el silencio es tan profundo que puedes escuchar hasta el más mínimo crujido de las ramas. Es un lugar tranquilo, sí, pero también es un lugar donde la oscuridad se siente distinta, más pesada, más presente. Lo que voy a contar pasó hace poco y todavía me cuesta procesarlo del todo. Esa noche estaba afuera con mis perros alrededor de las 3 de la madrugada, algo que de por sí ya es una historia aparte. Nuestra casa colinda directamente con el bosque, pero hay un pequeño claro a unos cuantos metros de la orilla de los árboles. Ahí solemos salir cuando los perros necesitan correr un poco o simplemente para que hagan lo suyo antes de dormir. El aire estaba quieto, no había viento, no había grillos, no había movimiento, solo nosotros, la oscuridad y el bosque observando en silencio. Estábamos parados cerca del límite entre el claro y los árboles cuando de pronto empecé a escuchar algo que me erizó la piel al instante. Eran tambores, no tambores normales, no golpes aislados, eran como tambores de guerra, un ritmo profundo, grave, constante que parecía venir desde dentro del bosque. No sonaban cerca, pero tampoco tan lejos. Era como si alguien estuviera marcando un paso, un avance, una marcha. Cada golpe retumbaba en el aire de una forma que no sabría explicar, como si vibrara en el pecho. En ese momento lo único que pensé fue, no, nos vamos de aquí. Miré a mi perro Ibar y le dije que regresáramos a la casa, intentando sonar tranquilo, aunque por dentro ya estaba incómodo. Empecé a caminar de regreso, pero él no se movió. Estaba completamente plantado, mirando fijamente hacia el bosque, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso, como si algo lo hubiera atrapado con la mirada. Tiré un poco de la correa y no hubo forma. No quiso dar ni un paso. Los tambores seguían sonando. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué estaba escuchando, pero sabía que no era normal. No había eventos cerca, no había gente viviendo tan adentro del bosque. No había razón para que hubiera tambores a esa hora. Y aún así, ahí estaban, marcando un ritmo que parecía cada vez más real. Pasó aproximadamente un minuto así, un minuto que se sintió eterno. Yo tratando de mover a mi perro, él completamente enfocado en la oscuridad, y ese sonido que parecía salir de las entrañas del bosque. De pronto los tambores se detuvieron. Hubo un silencio tan absoluto que me dolieron los oídos. Y entonces ocurrió algo todavía peor, un rugido. No era el rugido de un animal, no era un grito, no era viento. Era un sonido enorme, masivo, como si miles de personas estuvieran gritando al mismo tiempo mientras corrían hacia una batalla. Era un estruendo que llenó todo el espacio a nuestro alrededor, que parecía envolvernos por completo. Y justo en ese instante, sin que hubiera viento antes, una ráfaga brutal de aire nos golpeó de frente. Una ráfaga fuerte, pesada, como si algo hubiera pasado a toda velocidad entre los árboles. Las hojas se agitaron, las ramas crujieron y el aire se volvió frío de golpe. Y entonces, así como empezó, todo se detuvo. El ruido desapareció, el viento se fue y el bosque volvió a quedarse en silencio. Ibar estaba temblando, yo estaba paralizado. Nos quedamos ahí unos segundos sin movernos, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar que ya había terminado. Mi perro me miró con los ojos abiertos, claramente alterado, y esta vez sí aceptó caminar de regreso a la casa. No miré atrás, no quise ver qué podía estar entre los árboles. Caminé rápido, con el pulso acelerado, sintiendo esa sensación horrible de que algo nos había estado observando.
Esa noche no volví a salir, cerré puertas, ventanas y me senté en la sala con los perros, escuchando cualquier ruido, cualquier movimiento, esperando que no volviera a pasar nada más. Desde entonces no he vuelto a escuchar esos tambores ni ese rugido. El bosque volvió a ser el mismo de siempre, tranquilo, oscuro, silencioso. Pero algo cambió para mí. Ahora, cada vez que salgo de noche, no puedo evitar mirar hacia los árboles con desconfianza. Ya no siento la misma paz que antes. No sé qué fue. No sé si fue algún fenómeno extraño del viento, algún eco raro, algún sonido amplificado por la geografía del lugar. Pero sé que no fue normal y que por un momento sentí como si algo antiguo, salvaje y enorme hubiera despertado en el bosque solo para recordarnos que no estamos solos ahí afuera. Desde esa noche, el silencio ya no me parece tan tranquilo como antes. A veces, cuando el aire se queda demasiado quieto y los sonidos desaparecen, me pregunto si en algún punto del bosque alguien volverá a marcar ese ritmo con tambores invisibles, y si la próxima vez estaremos preparados para escucharlo. No fue algo aterrador, ni una experiencia de terror como tal, pero sí fue una de esas cosas que no tienen explicación lógica y que se te quedan grabadas en la cabeza para siempre. Lo más extraño de todo es que no fui la única que vio lo que pasó, y precisamente por eso, hasta el día de hoy, sigo dándole vueltas al recuerdo cada cierto tiempo. Estábamos saliendo de un restaurante bastante concurrido. Era uno de esos lugares ruidosos, con mesas llenas, gente hablando fuerte, risas, platos chocando y el típico caos de un sitio popular en hora pico. Íbamos mis papás, mi hermano menor y yo. Caminábamos entre las mesas rumbo a la salida cuando pasamos justo al lado de una mesa donde había dos personas sentadas, una frente a la otra, en medio de una conversación que parecía muy animada. Ambos estaban riendo a carcajadas, como si compartieran un chiste interno o una historia divertidísima. No era una risa forzada ni incómoda, era una risa natural, contagiosa, de esas que te hacen voltear a mirar sin querer. La escena me llamó la atención precisamente por eso. La mujer se veía completamente involucrada en la conversación, gesticulaba con las manos, asentía, abría los ojos con expresión de sorpresa y luego se reía otra vez. La persona que estaba frente a ella también parecía reaccionar, inclinarse hacia adelante, mover la cabeza, participar activamente. Todo se veía normal, demasiado normal. Seguimos caminando, pero apenas dimos unos pasos cuando noté que mis papás se miraron entre ellos con una expresión extraña. Se acercaron un poco más y uno de ellos, en voz muy baja, dijo algo como: ¿viste a esa señora? Está hablando y riéndose sola, como si hubiera alguien sentado frente a ella. Mi hermano y yo nos miramos de inmediato, confundidos. Nuestra expresión era algo así como: ¿están ciegos o qué? Para nosotros era obvio que había dos personas sentadas en esa mesa. Lo habíamos visto claramente, no había duda alguna. Les dijimos que no estaba sola, que había otra persona frente a ella y que ambos se estaban riendo. Mis papás se quedaron completamente desconcertados. Ambos insistían en que solo había una mujer sentada en esa mesa, que no había nadie más, que lo que ellos vieron fue a una señora riéndose y hablando con el espacio vacío frente a ella. Nosotros, por nuestra parte, jurábamos que había dos personas, no uno, dos, y que no solo estaban sentados, sino que estaban interactuando de una manera totalmente normal. Seguimos caminando hacia el estacionamiento mientras discutíamos el tema. Mis papás no entendían cómo nosotros podíamos haber visto a alguien que, según ellos, no existía. Y mi hermano y yo no entendíamos cómo ellos no habían visto a la persona que para nosotros era tan evidente. Estábamos completamente seguros de lo que habíamos visto. No fue un vistazo rápido, no fue un reflejo, no fue una ilusión de reojo, fue una escena completa que duró varios segundos. Todavía recuerdo perfectamente a la mujer, su ropa, su postura, su forma de reír, pero por alguna razón, con el paso del tiempo, la imagen de la persona que estaba frente a ella se fue borrando de mi memoria. Solo sé que estaba ahí, sé que la vi, sé que mi hermano también la vio, pero no puedo recordar su rostro, y eso es lo que más me inquieta. Porque si hubiera sido una confusión, una distracción o un error visual, lo normal sería que ninguno de nosotros recordara nada con claridad. Pero ambos recordamos la escena, ambos recordamos la mesa, ambos recordamos la risa, ambos recordamos la interacción y ambos recordamos la seguridad absoluta de que había dos personas sentadas ahí.
Mis papás, por su parte, siguen insistiendo hasta el día de hoy en que solo había una mujer. Con los años he tratado de encontrarle una explicación. Tal vez la persona se levantó justo cuando mis papás miraron, tal vez se movió, tal vez se colocó en un ángulo que ellos no alcanzaron a ver, tal vez fue una coincidencia visual, pero nada termina de convencerme del todo, porque no fue un momento fugaz, fue una escena completa, y porque no fue solo mi percepción, fue compartida. A veces pienso en esa mujer sentada en su mesa, riéndose a carcajadas, hablando con alguien que para unos existía y para otros no. Me pregunto si nosotros vimos algo que no debíamos ver, si por un segundo nuestra percepción se desfasó de la realidad, si hubo una especie de cruce de planos, de momentos, de tiempos, o tal vez simplemente fue uno de esos misterios cotidianos que nunca tendrán respuesta. Pero cada vez que paso por un restaurante lleno, cada vez que veo a alguien riéndose solo, cada vez que escucho una carcajada que parece venir de la nada, no puedo evitar recordar esa mesa, esa mujer y esa conversación que, para algunos, nunca ocurrió. Y me pregunto cuántas veces caminamos junto a cosas imposibles sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces nuestros ojos ven algo que no encaja? ¿Cuántas veces la realidad se dobla un poquito y nos deja ver una grieta? Tal vez no fue algo paranormal, tal vez no fue nada sobrenatural, pero sí fue, sin duda, una de las experiencias más raras e inexplicables de mi vida. Y aunque no me dio miedo, sí me dejó una certeza. El mundo no siempre es tan sólido ni tan lógico como creemos. A veces, simplemente, nos muestra algo que no sabemos cómo interpretar, y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Durante varios años viví en un pequeño pueblo de montaña, uno de esos lugares donde la naturaleza lo envuelve todo y donde la historia parece respirarse en el aire. Era una zona conocida por tener muchas ruinas antiguas de pueblos nativos americanos, restos de civilizaciones que habían vivido ahí miles de años antes. Senderos, cerros, cañones y montes guardaban secretos que nadie terminaba de comprender del todo. Yo estaba acostumbrado a caminar por esos lugares, a perderme entre los árboles y a sentir esa mezcla de paz y misterio que solo existe cuando estás lejos de la ciudad. Un día salí a hacer senderismo con una amiga y llevé a mi perro conmigo. Era una caminata tranquila, sin prisa, solo para disfrutar el paisaje y el aire fresco. El sendero serpenteaba entre colinas y matorrales y el sol empezaba a bajar lentamente. Todo iba normal hasta que, de la nada, apareció un conejo enorme, un Jack Rabbit gigantesco, más grande que mi propio perro. Mi perro, sin pensarlo dos veces, salió disparado tras él como un rayo. En cuestión de segundos ya estaba corriendo cuesta arriba, perdiéndose entre los arbustos. No tuve más opción que salir corriendo tras ella. Mi amiga me siguió mientras gritábamos su nombre, tratando de que regresara. Subimos por una colina empinada, resbalando entre piedras sueltas y tierra seca. Finalmente la encontré a medio cerro, atrapada entre unas rocas, jadeando después de la persecución. Cuando empecé a subir para alcanzarla, noté algo raro en el suelo. Había fragmentos de cerámica por todas partes, pedazos de vasijas rotas, algunos con restos de pintura todavía visibles. Los levanté con cuidado y no podía creer que, después de tanto tiempo, aún conservaran colores y formas. Era evidente que esos objetos habían sido parte de alguna cultura antigua, gente que había vivido ahí mucho antes de que existieran los senderos, los pueblos o las carreteras. Sentí una mezcla de emoción y respeto. Guardé algunos fragmentos en la mano solo para observarlos un momento. Rescaté a mi perro y empezamos a bajar por el cerro. En ese punto ya estábamos desorientados. No seguíamos ningún sendero claro y no tenía idea exacta de dónde habíamos dejado el auto. Caminábamos entre árboles y rocas, tratando de guiarnos por el sol que ya estaba cayendo. Fue entonces cuando empecé a sentir algo raro. No era miedo exactamente, era una sensación intensa de estar siendo observado, como si alguien o algo estuviera siguiéndonos entre los árboles. Miraba constantemente hacia atrás, tratando de detectar algún movimiento. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Le pregunté a mi amiga cómo se sentía y ella me miró fijamente a los ojos antes de decirme algo que me heló la sangre. Me pidió que levantara una piedra, cualquier cosa que pudiera servir como defensa, porque ella también sentía que no estábamos solos. No discutimos, no hicimos bromas, simplemente empezamos a trotar en la dirección que creíamos que nos llevaría al auto. Corríamos sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000,
con esa sensación de que algo nos seguía, aunque no escuchábamos pasos ni ramas rompiéndose. Llegamos al coche justo cuando el sol terminó de esconderse y el bosque empezó a quedar envuelto en sombras. Cerramos las puertas, respiramos hondo y nos miramos en silencio. Ninguno quiso decir nada, pero los dos sabíamos que algo había estado muy mal ahí afuera. Esa noche me fui a dormir con la cabeza llena de pensamientos. Trataba de convencerme de que había sido solo sugestión, el cansancio, la adrenalina del momento. Pero esa sensación de vigilancia no se iba. Era como si aún me observaran incluso dentro de mi casa. Me desperté en medio de la madrugada con el corazón a punto de salirse del pecho. Había una figura enorme de sombra parada al lado de la cama. Era gigantesca, fácilmente de casi 3 metros de altura. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura que parecía inclinarse sobre mí. No se movía, no hacía ruido, simplemente estaba ahí, mirándome. Sentí la misma sensación del bosque recorrerme el cuerpo entero, un frío profundo que me paralizó. Con manos temblorosas tomé mi celular y activé la linterna. La luz iluminó la habitación, pero la figura seguía ahí, como si no le afectara. Solo desapareció cuando intenté despertar a mi novia de aquel entonces. En el momento en que la moví, la sombra se desvaneció como humo. No dormí más esa noche. Una semana después regresamos al lugar, impulsados por una mezcla de curiosidad y necesidad de respuestas. Encontramos el mismo cerro empinado, reconocimos las plantas y el paisaje, pero algo había cambiado. Todo estaba más crecido, más cerrado, más salvaje. Buscamos durante horas los fragmentos de cerámica. No encontramos ni uno solo. Era como si nunca hubieran existido. Desde entonces tengo una regla muy clara. Si encuentras algo en un sendero que parece haber pertenecido a alguien hace miles de años, lo mejor es dejarlo exactamente donde está. Algunos lugares no quieren ser tocados, algunas historias no quieren ser despertadas, y a veces cuando la montaña guarda silencio es porque está observando. Todavía no sé muy bien qué pensar de lo que me pasó, porque fue tan real, tan cotidiano y tan claro que hasta ahora sigo dándole vueltas en la cabeza tratando de encontrar una explicación lógica. Fue algo que ocurrió ayer por la tarde, en uno de esos días normales donde no esperas absolutamente nada fuera de lo común. Yo estaba en la cocina lavando unos platos después de comer y aprovechando un rato libre antes de salir a guardar las decoraciones de Navidad. Todo estaba tranquilo, como cualquier otro día. Mientras estaba en eso, escuché la puerta de la casa abrirse y supe que mi hija había llegado de la escuela, tal como pasa siempre a la misma hora. La escuché entrar, dejar su mochila y caminar hacia la cocina, exactamente como lo hace todos los días. Entró con su gorro puesto, me saludó con la mano y yo, como siempre, le pregunté cómo le había ido en la escuela. Me respondió que todo bien, con esa voz típica de adolescente que mezcla cansancio con indiferencia. Mientras me saludaba, agitó la mano con tanta fuerza que el gorro se le cayó al piso y se ensució. En cuanto lo vio en el suelo, se molestó muchísimo, hizo una mueca de fastidio y se quejó por lo sucio que había quedado. Yo la miré, sonreí un poco y le dije que luego lo lavábamos. Después de eso, la vi darse la vuelta y caminar hacia las escaleras. Subió a su habitación y escuché perfectamente cómo cerraba la puerta. No fue una impresión, no fue una suposición. Escuché el golpe seco de la puerta cerrándose, como siempre. Yo terminé de lavar los últimos platos, me sequé las manos, agarré las cajas con las decoraciones y salí al patio para guardarlas en el cobertizo. Apenas puse las cajas en el suelo, levanté la vista. Y ahí fue cuando todo se me congeló por dentro. Mi hija venía caminando por la entrada de la casa. Venía llegando, con su mochila puesta, como si acabara de regresar de la escuela. Me quedé mirándola completamente confundida. Pensé que tal vez había salido un momento a casa de algún vecino o que había olvidado algo en el autobús y había vuelto a buscarlo. Así que le pregunté, con toda naturalidad, a dónde había ido. Ella me miró con una expresión de total desconcierto, como si yo acabara de decir la cosa más absurda del mundo. ¿Cómo que a dónde fui?, me dijo. Estaba en la escuela. Yo me quedé helada. Le dije que no entendía, que hacía apenas unos minutos había entrado a la casa, que habíamos hablado en la cocina, que se le había caído el gorro, que se había enojado y que luego había subido a su cuarto. Ella me miraba con cara de «mi mamá se volvió loca». «Mamá, acabo de llegar», me dijo. «No he entrado antes». Yo insistí, le conté exactamente todo lo que había pasado. Ella empezó a reírse, rodó los ojos y me dijo que estaba imaginando cosas.
Le pregunté por su gorro, por el que había tirado en la cocina, y me dijo que lo tenía guardado en la mochila. Sacó el gorro y estaba limpio. No había caído al piso ni estaba sucio. Tampoco había pasado nada de lo que yo recordaba perfectamente. Ella se fue caminando a la casa, todavía riéndose, convencida de que su mamá estaba perdiendo la cabeza. Yo me quedé ahí parada, con las cajas en las manos, sintiendo cómo se me apretaba el estómago, porque yo sé lo que vi, sé lo que escuché, lo que hablamos y que se le cayó el gorro. No fue una ilusión rápida, no fue un reflejo, no fue un pensamiento, fue una escena completa, con diálogo, con movimiento, con sonidos, y sin embargo, según ella, nunca pasó. Entré a la casa y revisé la cocina. No había gorro en el piso, no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como antes. Desde entonces, no he dejado de pensar en eso. Mi mente intenta buscar explicaciones. Tal vez estaba cansada, tal vez mi cerebro recreó una rutina automática, tal vez confundí sonidos de la calle con la puerta, tal vez fue una especie de lapsus mental. Pero todo se sintió demasiado real. No fue como recordar algo malo, sino que fue como vivir dos realidades distintas en cuestión de minutos. Una donde mi hija ya estaba en casa y otra donde todavía no había llegado. No sé si fue una falla en mi percepción o si fue un desliz en el tiempo. Tal vez fue simplemente mi cerebro jugando con mi rutina diaria. Pero hay algo que no puedo ignorar. Yo sé que hablé con ella y hasta hoy esa certeza me sigue dando vueltas en la cabeza. Porque cuando la vida cotidiana se rompe por un segundo y te muestra algo que no encaja, ya no vuelves a mirar la realidad de la misma manera. Ahora, cada vez que escucho la puerta abrirse, cada vez que la veo entrar a la casa, no puedo evitar preguntarme si esta vez sí es real, o si otra versión de ella ya pasó por aquí sin que nadie más la notara. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.